Imagina ver la fotografía antigua de una niña. Ojos suaves, cabello claro, piel blanca. Podría ser la hija de cualquier familia del norte de Estados Unidos. Pero lo que estremeció al país en 1855 no fue solo su imagen, sino lo que esa imagen revelaba: esa niña era esclava. Su nombre era Mary Mildred Williams. Tenía apenas 7 años. Había nacido en esclavitud en el estado de Virginia, y hasta hacía unos meses, vivía bajo el control legal de otro ser humano. Sin embargo, al verla, nadie podía creerlo. ¿Cómo podía alguien con ese aspecto haber sido considerada propiedad? ¿Quién era realmente Mary, y por qué su simple existencia representaba una amenaza para el sistema esclavista más poderoso de la época? Lo que parecía solo una historia conmovedora de libertad se convirtió en un fenómeno político, una herramienta de propaganda, y un símbolo de la hipocresía racial en los Estados Unidos previos a la Guerra Civil. ¿Y qué tuvo que ver en todo esto un senador republicano recién elegido? ¿Por qué decidió convertir a Mary en el rostro de una campaña nacional para desmantelar la esclavitud? La historia de Mary Mildred Williams no es solo la de una niña escapando de las cadenas. Es la historia de linajes cruzados, secretos de familias silenciados, abusos sistémicos, y una sociedad construida sobre la mentira racial. En este video, vamos a desenterrar cada uno de esos detalles ocultos. Vas a conocer las tensiones raciales, políticas y personales que marcaron su vida, y que, de forma inesperada, la colocaron en el centro de una revolución moral. Prepárate, porque esta historia desafía todo lo que creías saber sobre la esclavitud en América. Mary Mildred Williams nació en 1847 cerca del pueblo de Washington, en el condado de William, Virginia. Desde el primer instante, su existencia fue una contradicción encarnada. Era legalmente esclava, pero su piel era blanca. A los ojos del mundo, no había nada que la diferenciara de una niña libre del norte. Pero tras esa apariencia se escondía una historia familiar compleja, profundamente entrelazada con la violencia sexual, los secretos generacionales y una sociedad obsesionada con la pureza racial. Su madre, Elizabeth Nelson, nació en esclavitud en 1822. Era hija de su propio amo, Thomas Nelson, un hombre blanco que había abusado de una mujer de ascendencia mixta. Esto convirtió a Elizabeth en una cuarterona o incluso octarona, términos raciales pseudocientíficos que intentaban medir con exactitud enfermiza cuánto negro quedaba en la sangre de una persona. El supuesto padre de Mary era Cez Botts, también esclavizado, con una genealogía igualmente enredada. Se cree que su propio padre fue un hombre blanco libre, lo que hacía de Cez un hombre de sangre mixta, reflejado también en su físico. Esto ya colocaba a Mary como el resultado de múltiples generaciones de mestizaje forzado dentro del sistema esclavista. Cez y Elizabeth tuvieron 3 hijos: Oscar en 1845, Mary en 1847 y Adelaide en 1849. Fue entonces cuando comenzó la sospecha. Mary y su hermana Adelaide eran tan pálidas que podrían pasar por hijas de cualquier familia blanca del norte. La comunidad empezó a susurrar: ¿realmente eran hijas de Cez? ¿O Elizabeth había sido víctima, una vez más, del abuso sexual de otro miembro blanco de la familia esclavista? Estas dudas tomaron más fuerza cuando, tras la muerte de Thomas Nelson, Elizabeth y sus hijos fueron transferidos como propiedad a su cuñado, J. Guidon. Fue justo después de este cambio de dueño que nacieron Mary y Adelaide. Muchos sospechaban que Guidon mismo podía ser el padre. Pero en una sociedad donde los cuerpos de las mujeres esclavizadas eran propiedad, nunca hubo justicia ni respuestas claras. Cez, a pesar de sus dudas, no abandonó a su familia. Mantuvo contacto con Elizabeth, y más adelante, arriesgaría su vida para rescatarlos. Detrás del misterio de quién era el verdadero padre de Mary, hay una verdad más escalofriante: la esclavitud no solo deshumanizaba, sino que también distorsionaba el concepto de familia, paternidad y verdad. Nadie tenía derecho a reclamar su linaje cuando todo, hasta la sangre, era mercancía. La ironía no termina ahí. Cez fue propiedad de la familia Botts, figuras políticas prominentes de Virginia. Uno de ellos, John Botts, era congresista en Washington, creando leyes mientras sus familiares comerciaban con vidas humanas. Así nació Mary Mildred Williams, entre silencios, violencias normalizadas y un sistema que convertía incluso lo blanco en esclavo, si así lo dictaba el linaje. Para entender el caso de Mary Mildred Williams, es fundamental comprender el mundo en el que nació, una sociedad donde incluso la piel blanca no garantizaba la libertad, si había una sola gota de sangre africana en tu linaje. En 1847,
Virginia era uno de los estados más influyentes y conservadores del sur de Estados Unidos. Su economía, su estructura social y su identidad misma estaban construidas sobre los cimientos de la esclavitud. No era solo un sistema laboral, era una estructura legal, cultural y emocional. Los cuerpos esclavizados no eran vistos como personas, sino como activos transmisibles por herencia, venta o castigo. En ese contexto, el color de piel no definía la libertad. Lo que importaba era el estatus legal, determinado por una doctrina llamada partus equitur ventrem, que dictaba que un hijo heredaba la condición de la madre. Si la madre era esclava, el hijo también lo sería, sin importar su apariencia. Así, Mary Mildred Williams, aunque parecía completamente blanca, era legalmente una esclava. No importaban sus rasgos, ni su palidez. Su sangre la marcaba. O más bien, su genealogía. Pero había un aspecto aún más perverso: la esclavitud incentivaba el mestizaje forzado. Cuantos más hijos tuviera una mujer esclavizada, más aumentaba la riqueza de su amo. Este ciclo convirtió la violencia sexual en una herramienta económica. Y como resultado, generación tras generación, los hijos de mujeres negras violadas por hombres blancos comenzaron a parecerse cada vez más a los propios esclavizadores. La sociedad esclavista respondió a esto con una obsesión por clasificar lo racial. Términos como mulato, cuarterón, octarón se usaban en censos, periódicos y documentos legales para etiquetar con frialdad la fracción de negritud que alguien llevaba en la sangre. A veces, una diferencia de un octavo decidía si una persona vivía como libre o como propiedad. El caso de Mary desafió esta lógica. Su aspecto la convertía en una anomalía. Su existencia, legalmente esclava pero visualmente blanca, exponía la hipocresía brutal del sistema. En una sociedad donde todo estaba racialmente codificado, Mary era una amenaza viviente a las reglas del juego. Y eso la hizo más poderosa que cualquier discurso, porque su sola imagen rompía las barreras invisibles del racismo institucionalizado. Aunque Mary Mildred Williams tenía apenas 7 años, ya había vivido una vida marcada por la incertidumbre, la sospecha y la esclavitud. Pero todo cambiaría gracias al valor de su padre, Cez Botts. A principios de la década de 1850, Cez tomó una decisión desesperada. Decidió que su familia no pasaría ni un día más encadenada. Ayudado por un esclavo liberado llamado Henry Williams, idearon un plan extremadamente arriesgado: falsificar documentos de libertad que permitirían a Cez viajar hacia el norte, con la esperanza de trabajar, ahorrar dinero y comprar legalmente la libertad de su esposa e hijos. Falsificar documentos en esa época no solo era ilegal, era mortal. Si los atrapaban, no solo perderían su única oportunidad de escapar, podrían ser castigados públicamente o incluso ejecutados. Aún así, Cez no titubeó. Con los papeles en mano, huyó de Virginia a través del peligroso ferrocarril subterráneo, una red secreta de rutas, refugios y aliados antiesclavistas que ayudaban a esclavos a escapar hacia los estados libres del norte. Su destino era Boston, Massachusetts, un bastión del movimiento abolicionista. Ya en Boston, Cez no se detuvo. Trabajó incansablemente y se conectó con círculos abolicionistas que simpatizaban con su historia. Entre ellos, varios líderes influyentes se comprometieron a ayudarlo a reunir los fondos necesarios para comprar la libertad de su familia. A comienzos de 1855, lo logró. Pagó el precio exigido por los dueños de Elizabeth, Mary, Oscar y Adelaide. Por primera vez, eran legalmente libres. Fue en ese momento cuando tomaron una decisión simbólica: cambiar su apellido a Williams, adoptando el de Henry, el hombre que los había ayudado a escapar. Este gesto marcaba el inicio de una nueva vida y una nueva identidad. Ya no eran esclavos, ni Botts, ni propiedad. Eran los Williams. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La historia de Mary, la niña que parecía blanca pero había nacido en esclavitud, empezó a circular entre activistas y políticos del norte. Uno de ellos era el influyente senador republicano Charles Sumner, recién elegido por Massachusetts. Al enterarse de su caso, vio en ella no solo a una niña libre, sino a una figura capaz de sacudir conciencias a nivel nacional. Pero eso aún estaba por venir. En este punto, Mary Mildred Williams ya no era una esclava invisible en una plantación de Virginia. Era una niña libre, viviendo en el norte, con un pasado devastador, y un futuro que, sin saberlo, estaba a punto de convertirla en símbolo del movimiento más poderoso de su época. Poco después de que Mary y su familia obtuvieran su libertad, su historia llegó a oídos de uno de los hombres más influyentes del norte,
Charles Sumner, senador de Massachusetts y ferviente abolicionista. Sumner había ayudado a fundar el Partido Republicano, cuyo eje moral era la oposición total a la esclavitud. Pero él sabía que no bastaban discursos, hacía falta algo que conmoviera el alma de una nación adormecida. Entonces vio a Mary. Su apariencia lo impactó. No solo por su historia, sino por su rostro. Era una niña blanca, pero legalmente había sido esclava. Ese solo hecho desmantelaba décadas de justificaciones raciales del sur. Sumner organizó la toma de un retrato de Mary, un daguerrotipo, una de las primeras formas de fotografía. La imagen, una niña de piel clara, cabello lacio y mirada suave, fue publicada en periódicos como el Boston Telegraph y el New York Daily Times. Las reacciones no se hicieron esperar. ¿Cómo podía esa niña ser esclava? ¿Qué clase de sistema permitía semejante contradicción? El impacto fue inmediato y devastador. La fotografía generó una ola de indignación, no solo en los círculos abolicionistas, sino en ciudadanos comunes del norte que, por primera vez, veían la esclavitud no como un asunto lejano, sino como algo que podía afectar incluso a alguien que se parecía a sus propios hijos. Sumner entendió que Mary no era solo un caso aislado. Era una herramienta, un arma política y emocional. Organizó una gira de conferencias por varias ciudades del norte. Mary no hablaba, no contaba su historia. No hacía falta. Solo aparecía, y su imagen lo decía todo. Era una niña que había sido legalmente propiedad, y no había forma de justificarlo ante el ojo público. En cada evento, Sumner utilizaba su presencia para denunciar la brutalidad de la esclavitud, no solo por su crueldad física, sino por su naturaleza corruptora. La esclavitud había desdibujado la línea entre amo y esclavo, entre blanco y negro, entre humanidad y propiedad. Mary se convirtió así en la primera niña símbolo del abolicionismo estadounidense. Su imagen se imprimió, se distribuyó y se convirtió en una especie de cartel silencioso contra la esclavitud. Su existencia desafiaba todas las narrativas sureñas que trataban de justificar el sistema como algo natural o racialmente ordenado. En cambio, Mary demostraba que la esclavitud era, ante todo, una institución de poder basada en la codicia, el abuso y la mentira. Y así, sin proponérselo, una niña de 7 años se convirtió en el rostro que hizo temblar a una nación. La imagen de Mary Mildred Williams no solo causó conmoción social. También provocó una tormenta política. Mientras recorría el norte junto a Charles Sumner, su caso se volvió una herramienta poderosa para el movimiento abolicionista. Los periódicos discutían su historia, los políticos la usaban como ejemplo, y cada aparición suya reforzaba una idea ineludible: la esclavitud ya no podía justificarse ni ocultarse. La línea entre blanco y negro se había vuelto tan difusa que el sistema comenzaba a colapsar por su propio peso. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. En los estados del sur, la imagen de Mary se convirtió en una provocación. Para muchos, era una amenaza directa al orden natural que defendían. La tensión política entre norte y sur se encontraba en un punto crítico, y Sumner, con su activismo radical, era visto como uno de los principales agitadores. El clímax llegó el 22 de mayo de 1856, en el mismísimo Senado de los Estados Unidos. Ese día, Preston Brooks, un congresista de Carolina del Sur y defensor extremo de la esclavitud, se acercó a Sumner en plena sesión y lo atacó con un bastón de caoba. Le golpeó repetidamente la cabeza hasta dejarlo inconsciente, sangrando en el suelo. El ataque fue tan brutal que Sumner quedó con secuelas neurológicas por años. Este acto de violencia fue un punto de inflexión. Para el norte, Sumner se convirtió en mártir. Para el sur, Brooks fue un héroe. La brutal agresión dejó claro que ya no se trataba solo de un debate moral o económico. El país estaba al borde del colapso, y la historia de una niña esclava blanca había sido parte del combustible emocional que lo encendió todo. 5 años después, estallaría la Guerra Civil estadounidense. Una guerra que transformaría la nación para siempre. Mary, sin saberlo, había sido parte de ese momento decisivo. Su rostro silencioso, su historia imposible, y la violencia que desató, revelaron cuán profundo era el conflicto moral de Estados Unidos. Tras el final de la gira con Charles Sumner y la brutal agresión que sufrió el senador, el nombre de Mary Mildred Williams fue desapareciendo poco a poco del ojo público. Pero su historia no terminó ahí. Su vida, aunque lejos de los titulares, siguió siendo una muestra de cómo la esclavitud había marcado generaciones enteras, incluso después de su abolición. Después de la Guerra Civil y la aprobación de la 13ª enmienda, que prohibía la esclavitud en Estados Unidos,
Mary vivió como mujer libre en Boston, junto a su madre Elizabeth y sus hermanos. La familia se integró en una creciente comunidad de exesclavos que migraban desde el sur hacia las ciudades industriales del norte en busca de nuevas oportunidades y una vida sin cadenas. En las décadas siguientes, el hogar de los Williams se convirtió en un pequeño refugio. Compartieron techo con otros antiguos esclavos como Josephine y Joseph Jackson, liberados de Luisiana, o Henry Clay, un joven que había escapado de Carolina del Norte. Durante los años 1870 y 1880, la casa fue un punto de encuentro para quienes buscaban empezar de nuevo en un país que aún no estaba listo para tratarlos como iguales. Con el tiempo, cada miembro de la familia fue tomando su propio rumbo. Mary, junto a su madre Elizabeth, se trasladó al barrio de Hark, una zona mayoritariamente blanca en Boston. Allí, en 1882, consiguió un empleo como secretaria en la oficina de registro de escrituras, un puesto respetable para una mujer de su tiempo. Su salario era de $780 anuales, una suma decente que hoy equivaldría a más de $25,000. Ese trabajo no solo le permitió independencia económica, sino también integrarse en una sociedad que, en muchos casos, no sabía, ni sospechaba, su historia. En todos los documentos oficiales posteriores, Mary decidió identificarse como mujer blanca. No como una forma de negación, sino como una elección de supervivencia en una sociedad donde el racismo persistía, incluso sin cadenas. En 1888, se mudó a un apartamento en la calle Tremont, más cerca del trabajo. Nunca se casó, no tuvo hijos, y vivió con una mujer llamada Mary Maynard, que también figuraba en el censo como su compañera de vivienda. Es probable que ambas compartieran una relación íntima, aunque discreta, ya que vivían en Beacon Hill, un barrio conocido por su relativa tolerancia hacia las relaciones no convencionales, incluso homosexuales, cuando no eran abiertamente públicas. Para 1900, Mary seguía viviendo allí, registrada como blanca, trabajando, y siendo testigo silenciosa de una nación que ya había cambiado, aunque no lo suficiente. Murió en 1921, en sus 70 y pocos años, sin escándalos, sin homenajes, y sin la atención que una vez atrajo siendo niña. Fue un final tranquilo para una vida que, por un breve momento, había encendido una chispa en medio de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Y quizás, eso es lo más simbólico de todo, que Mary Mildred Williams, la niña esclava que parecía blanca, vivió como mujer libre, blanca y olvidada, en el mismo país que alguna vez la utilizó como emblema moral. La historia de Mary Mildred Williams es más que una anécdota histórica. Es un espejo brutal de una nación construida sobre contradicciones profundas, donde una niña blanca podía ser esclava, y una fotografía podía estremecer millones de conciencias. Ella no pidió ser símbolo de nada. No dio discursos, no escribió memorias, ni buscó fama. Su existencia, simple, inocente, y al mismo tiempo incómoda, fue suficiente para sacudir los cimientos de un sistema que durante siglos se justificó en mentiras raciales. Y sin embargo, cuando la guerra terminó, y el país siguió adelante, Mary fue olvidada. Como tantas vidas negras, mestizas y esclavizadas, su legado fue silenciado bajo capas de historia mal contada. Hoy, recordarla es un acto de justicia. Es reconocer que la lucha por la libertad no siempre tuvo héroes con espadas ni palabras grandilocuentes. A veces, tuvo rostros como el suyo. Gracias por ver este video. Si te pareció valiosa esta historia, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conocías el caso de Mary? ¿Qué otras figuras olvidadas deberíamos rescatar? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en el próximo viaje por vidas que el tiempo intentó borrar, pero no lo logró.